Esto no es una presentación. Con 510 gramos de peso, 24 centímetros de altura, 17 centímetros de anchura y 270 páginas de maravillosa profundidad, tenemos hoy con nosotros, en el ring de la montaña mágica, estos signos herméticos de una nueva melancolía. Hace un tiempo realicé un experimento que consistía en medir el peso de la poesía contenida en un libro mediante la incineración del mismo para determinar la diferencia de peso entre el original y sus cenizas. Por medio de cálculos que contemplaban el peso de la encuadernación, el del papel, el de la tinta y cuánta de ella estaba implicada en la lírica, desechando la prosa de prólogos, apéndices, índices, extraje de ese último porcentaje, del peso del humo correspondiente a la combustión de la tinta, una estimación del peso aproximado de la poesía contenida en dicho volumen. Pienso que si hiciéramos aquella maniobra de medición con este ejemplar, obtendríamos un resultado considerablemente alto. Lo mejor que le puede suceder a un autor, a un libro, es que se le conceda el adjetivo de inclasificable. A pesar de su juventud, no llega a 2 meses de su publicación, ya ha generado numerosas reseñas en prensa, redes sociales, blogs. Sobre el libro se ha llegado a afirmar que no se trata de una novela, sino de un larguísimo poema. En otras ocasiones se han vertido sobre él adjetivos tales como hipnótico, onírico, metafísico, musical. Una propuesta con tintes de road movie que, aún sucediendo en paisajes cercanos, ostenta un potente punto de fuga que nos distancia de esos escenarios tan familiares. Pseudo-autobiográfico, con un coro de personajes que, a modo de fichas de ajedrez, deambulan por las casillas de la placenta argumental, intercambiando su color, sin por ello cruzar de bando, dentro de un insólito elenco en el que la verdadera protagonista parece ser la atmósfera envolvente que atrapa hipnótica con su densa niebla, y del cual difícilmente se podría hacer spoiler por haberse liberado de ese pesado yugo que es el planteamiento, nudo y desenlace. Manifiesta una realidad que pasa de estados gaseosos a líquidos, de líquidos a gaseosos con suma facilidad, pero que nunca encontramos en términos absolutos, en estado sólido. Una burbuja completamente lisérgica que el autor construye con una extrema agilidad, que te lleva en volandas sin necesidad de la ayuda de sustancias psicotrópicas, en la que el lector sucumbirá si se deja, si se abandona a la ingravidez de sus páginas, si, como diría Humberto Eco, el lector es sin fábula. También cabría destacar de este artefacto que sea un libro abierto, pero no como un libro abierto, en el sentido tradicional de la expresión. A mí personalmente me interesa mucho esa metodología del uso de bucles en la composición, que me recuerdan a la labor de programación informática y que he disfrutado mucho en aquella deliciosa música minimalista que luego desembocó en el lamentable cajón desastre llamado New Age. ¿Está presente esa ordenación mediante bucles en la percepción de la realidad distópica o no de su propio autor? ¿Puedes repetir? ¿Quieres que responda? ¿Puedes repetir la pregunta? Que si está presente la ordenación mediante bucles en la percepción de la realidad distópica o no del autor. ¿En mi vida? De este Alfonso, ¿En mi sí. vida o en la novela? Sí, es una pregunta retórica, si no quieres contestarla, no la contestes. Puede ser que pueda responderla o no. En mi vida. Y luego también está la fórmula de dar vueltas sobre la pregunta, ¿no? Hacer un bucle y luego terminar diciendo yo una cosa que está próxima a lo que tú planteas, pero que en realidad no te estoy respondiendo a la pregunta. Que eso estaría bien. Sí, como está sucediendo ahora mismo, ¿no? Entonces, que si yo tengo una visión de la realidad en bucle, ¿no? Pues si tienes esa percepción a veces de las cosas. A ver, sí, pero no sé si es algo conceptual o es algo que verdaderamente sucede. Yo creo que verdaderamente sucede, ¿no? Que hay unos mitos que son como que la realidad es lineal, ¿no? O que nuestra identidad es lineal o que permanece siempre, pero la linealidad siempre, desde mi punto de vista, es como una ilusión, ¿no? Entonces, como tal ilusión que es, ¿no? Pues
yo me siento incapaz a la hora de escribir narrar de una forma lineal, ¿no? Evidentemente. Y creo que siempre procuro buscar los bucles, ¿no? Y los bucles los tenemos constantemente en nuestra vida, en la forma de pensar, ¿no? En las cosas que nos suceden, ¿no? Parece que avanzamos, pero a lo mejor solamente avanzamos porque cumplimos años y en determinado momento desapareceremos. ¿He respondido? Me parece muy bien, ha salido muy bien de esa embestida en la que me meto en tu... Bien, bien. Es mi percepción paranoide. Por si acaso de la querías contar realidad. algo de... Bien, pero ya he respondido, ¿no? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? La narración se desliza... ¿Qué esperas de mí? Pues, el apuntador me la ha saltado. Bueno, venga. que de algún modo, en el sentido tradicional de la expresión, no es un libro cerrado, que es un libro con aperturas. Ese punto me gusta porque de algún modo no trabajas en el ámbito de lo concreto, sino que haces planteamientos abiertos y que eso potencia también la lectura del como diría Humberto Eco, que es sin fábula, de algún modo se potencia la interpretación y eso me ha gustado mucho de tu libro, ese sentido de... O también podríamos hablar, y va a quedar ahí como muy de pegotazo intelectual, ¿no? La teoría de la recepción de Isherwood, ¿no? Es decir, que es la teoría de los huecos vacíos, ¿no? Que es como que el lector va completando, ¿no? Lo que puede querer haber dicho el autor, ¿no? Entonces, pues, siempre procuro que el espacio, por llamarlo de semántico o de significación de lo que es el libro, esté abierto, ¿no? Pero ya lo hago, seguramente lo hago porque me ha cansado mucho encontrarme artefactos artísticos, culturales, en los cuales de pronto me han dicho lo que estaba pasando, cómo tenía que sentir, se me estaba teledirigiendo mi atención o la interpretación incluso, ¿no? Y eso, un ejemplo de eso sería una película que se llama Old Boy, ¿no? ¿Cómo es el nombre del autor? Bueno, Old Boy, una película coreana, en la cual al final, pues, hay una persona que está encerrada en una habitación, no se sabe por qué, muy kafkiano, ¿no? Y ahí está, la grandeza de esa película es en ese punto kafkiano, absurdo, sin sentido, irracional de por qué esa persona está encerrada. Luego al final hay una explicación, ¿no? Y la explicación al final, desde mi punto de vista, lo que hace es hundirlo todo. Todo lo demás estaba muy bien, pero la explicación, la motivación por la cual el personaje en esa película está encerrado era porque el tipo que lo ha encerrado había visto cómo moría su propia hermana, creo recordar que era algo así, ¿no? Y que estaba el otro implicado, ¿no? Entonces ya es como de pronto, pues sí, era mucho mejor que estuviera encerrado porque sí, ¿no? Sin duda, sin duda. Es decir, como en plan, bueno, iba a decir una barbaridad. No, porque está en YouTube, luego. El horario infantil. ¿De YouTube? No, porque no lo voy a decir. Sería muy divertido decirlo, pero... ¿Lo dices luego? Bueno, ha habido... No, lo digo luego. Porque iba a decirlo de una forma que se pudiera entender, pero... Claro, se iba a entender. Lo iba a entender todo el mundo aquí y más allá. Entonces, mejor me callo. El uso, a mí me ha maravillado el uso de estos espacios, empiezo la presentación, que no es una presentación, así, el uso de unos ámbitos para nosotros tan familiares, pero que luego les dotas de esa magia que de algún modo los aleja, ¿no? Y a mí me ha parecido eso de mucha habilidad y de mucha honradez, el utilizar lugares comarcales. No voy a volver a... No voy a volver, me da pie a ser malo. Pero, no voy a volver a pasar por delante de aquel hotel del Nodo. de esa forma.
no lo voy a poder ver, porque es uno del que me pareció que no tenía ni fuste, porque está en un lugar Sí, anónimo, totalmente insulso, Es otro lugar. y Mm. es un lugar pero perfecto, y de pronto tú lo has empaquetado. Es el Llano del Beal, ¿no? Todo lo que ejemplo. está al lado, ¿no? Sí, Sí, ¿Es muy el Llano del cerca, Beal? esa zona. muy Sí, cerca. sí, el Llano del Beal. El Llano del Beal está muy cerquita. Ujú. Pero, a ver, yo, por ejemplo, nunca he estado en el interior de ese hotel, ¿no? Es decir, y me encantaría entrar, ¿no? E imagino, ¿no? Que desde el segundo piso pues, se puede ver el Carmolí, ¿no? Como Sin duda. aparece en la novela. Pero no he entrado, ¿no? Es decir, hay muchas cosas en el libro que pueden ser como pseudo-autobiográficas, ¿no? Claro, Pero es sí que que hay una cosa que me sucedió allí, que fue en los años 90, que yo entré al cuarto de baño de la gasolinera y el espejo que había en el cuarto de baño, ¿no? Reflejaba el cielo, ¿no? Entonces me pareció deslumbrante, ¿no? La imagen era como terminabas de hacer tus necesidades, abrías la puerta y se veía el cielo. como ¿no? ese cálculo de las pirámides que incide la luz, ¿no? En el solsticio. Stonehenge, ¿no? Sí. Y era alucinante. En la novela creo que es que se ve el cielo en el espejo desde el cuarto de baño de una habitación, ¿no? No sale el cuarto de baño de la gasolinera. Pero yo qué sé, pues, esa imagen, puedo imaginar, ¿no? Es decir, se me quedó, ¿no? Y de pronto pues entró ahí. ¿no? Lo único que hay de real en esa Y parte. de pronto lo decoras tú con el Pato del Bosco, que es un lugar Bueno. donde os perdéis, ¿no? ¿Quién? Que es el propio cuadro es un lugar de pérdida, de fuga, ¿no? Mm. Dentro de la propia habitación. Ujú. Y me parece también muy interesante ese tipo de decoración Claro. con un doble sentido, con un triple sentido, Mm. con un fondo infinito. ¿O no? No sé hacia dónde He quiere leído llegar. además con el No, cuadro del no, Bosco. no. Sí, pero bueno, es que el Bosco, ¿qué significa el Jardín de las Delicias? ¿no? Hay gente que considera que es una gran crítica a la sociedad contemporánea del Bosco, y hay quien ha llegado a decir que él era como proclive o partícipe a ese desenfreno erótico, ¿no? Y demás. Sí, le viene bien. ¿No? El que sea así. Sí. ¿A quién? ¿Al Bosco? A la la atmósfera pretendida. Sí, bueno, pero claro, a ver, desde mi punto de vista, ¿qué significa exactamente? No tengo ninguna intención de que termine por significar algo, ¿no? E igualmente, mi novela es así, ¿no? Es decir, no busco un significado concreto, ¿no? Ahí está la apertura. Quiero que esté abierto. Ahí está la apertura. ¿no? Entonces, cuanto más, que puede sonar mal, ¿no? Hay como, al final abierto, ¿no? Que es como, ¿no? Que suena topicazo, ¿no? Es que hay un final. No, pero no digo final abierto en la novela, sino el concepto ese de final abierto, como, ¿no? Y de hecho, cuando yo era pequeño y veía una película del oeste por la tarde, en sesión de tarde, pues había algunas películas del oeste que terminaban así como un tanto final abierto. ¿Qué habrá pasado? O sea, al final se llevarán bien y me molestaba soberanamente, ¿no? Ahora mismo, si me dijeran qué es lo que pasa en realidad, me molestaría, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, también me creía que todos los personajes en las películas decían la verdad, ¿no? No concebía que pudieran estar mintiendo. Que tuvieran Esa doble cara. ¿no? Hablando de personajes, a mí Magritte me ha encantado. El personaje Magritte. Pero no lo defines como el pintor, sino No, como el soñador, ¿no? Como el soñador. Sí, en la novela los personajes hablan de él y dicen, es que no sabe cuándo está soñando, cuándo está despierto. Sí, Dice que está abusando del sueño. Sí, o abusa de determinadas sustancias que interfieren en su sueño. Y que últimamente sueña tanto que le duele soñar tanto. Y que está le resulta molesto y le resulta agotado. Bueno, pues el hecho de utilizar a Magritte para nombrar un personaje, pues bueno, pues como es un pintor surrealista, ¿no? Viene muy bien. Viene bien, en cierto modo. Pero yo creo que ese personaje también tiene como una característica que sería como ejercer decoro griego, ¿no? Es decir, porque es como un explicador, ¿no? de determinadas cosas, ¿no? En las películas de serie B de ciencia ficción aparecen ese tipo de personajes también de vez en cuando, ¿no? Una película que se llama Planeta Sangriento, que sale
Vincent Price. Vincent Puede Price, ser. ¿no? Que está como cada 15 minutos aparece en escena para explicar lo que ha pasado antes, porque la locura es tal que no sabes exactamente qué es lo que pasa, aunque en realidad sí que se sabe, pero es como en plan, ¿pero por qué está este hombre aquí explicando, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues esta figura del personaje Magritte, pues yo creo que es un poco ese explicador, ¿no? Que también aparecía en Homo Conejo anteriormente, otro personaje que se llama V, ¿no? Y V y Magritte son el mismo personaje, en realidad. V era V de Virgilio, ¿no? Porque también lo lleva a un subterráneo, un laberinto y demás, ¿no? Entonces era como un guía. Pero V y Magritte son el mismo personaje y en realidad la misma persona, porque Magritte existe. y vive en el Valle del Valentín. Sí, Sí. está ahí exiliado. Es un chamán conceptual. El contexto también es como de una especie de guerra distópica, en el que unos drones son como unos activos que vigilan a la gente y también inducen a distorsionar el pensamiento de la población por medio de unos infrasonidos. ¿Esos son unos infrasonidos lo que defines en la novela? La oscilación de baja frecuencia. Que si son unos infrasonidos, sí. Que lo interpreté como algo bueno, no, ni me lo he planteado si son infrasonidos, ¿no? Es decir, es algo que está ahí, que se oye, ¿no? Y que hay quien admite oírlo y hay quien no admite escucharlo, ¿no? Y que en muchos casos puede llevar a las personas a desestabilizarse y de forma ahí como tangencial, pues se alude a que hay personas que terminan cometiendo suicidio, ¿no? Por eso, ¿no? Por darse cuenta de como lo que está pasando, ¿no? Claro, pero es como un arma dirigida por el Estado, por el INSO. Pero el texto, y aquí te voy a hacer yo una pregunta, ¿indica si está dirigida por el Estado o no? No, hombre, te lo preguntaba de algún modo por sonsacarte, a ver si... No, pero a ver claro, si habría que cerrábamos... preguntárselo a Magritte. No, pero hay una idea que es importante tener en cuenta, que el texto es autónomo, ¿no? Entonces, todo lo que no esté en el texto es completamente gratuito, ¿no? Sí, hace muy bien en ¿no? defender esa parte. Es decir, de no dejar que lo se que escape. sea, lo que sea. ¿No? Hay personas que a veces me he encontrado con ellas después de una obra de teatro y empiezan a explicar qué es lo que ha pasado o cuáles han podido ser las motivaciones, pero esas motivaciones no están ahí. Es decir, si no están, no tenemos, desde mi punto de vista, no hay nada de lo que hablar. De algún modo ¿no? es empobrecer la cosa, no, sí. Como el texto es el texto, o la representación teatral es la representación teatral que lleva un texto, y ya todo lo que podamos añadir, desde mi punto de vista, es superfluo, ¿no? Es decir, si no está incluido, no hay nada de lo que hablar. Y en cuanto al uso de la carretera, de la autovía, por eso también decía que era una road movie, que también de algún modo también se refleja en los recuerdos del niño, que tiene un escalestri, el escalestri tiene ese punto también de paralelismo con... Lo micro y lo macro. Efectivamente, ahí hay una especie de juego... No lo había pensado, ¿no? Pero sí, bueno, está el Scalextric. Lo que pasa es que tampoco se incide mucho en el Scalextric, ¿no? Se incide más... Bueno, aparece 2 veces, pero aparece tampoco... 2 veces, pero por el bucle ese que sí. me encanta, pero el resto se desubica. Sí, pero porque hay... en la forma en que yo planteo lo que escribo, pues voy como recuperando cosas, ¿no? Y al principio, cuando estaba en la primera pregunta que has hablado del bucle, pues esa forma de recuperar cosas pues viene también influenciada ya no solamente por la literatura, sino por la música experimental, ¿no? Y una compositora francesa que se llama Hélène Radic, que cuando estaba escribiendo el libro leí alguna entrevista con ella, es una señora que tiene sus 80 años o así, que fue discípula de autores de música concreta como Pierre Schaeffer, pero ella dijo, esto es un rollazo, yo quiero hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y que la música que hace está muy relacionada con la meditación, ¿no? Ella es budista y tal. Y Eliane Rodríguez decía, ¿no? que muchas veces ella compone y sus piezas a lo mejor son de 3 horas, sin ningún tipo de sonido, de silencio, ¿no? Y los cambios que pueda tener son imperceptibles, ¿no? Es que no se nota, ¿no? Pero si está escuchando un disco de ella, un reproductor
digital, pasas del minuto 3 al 47 y se nota, hay un cambio. Pero si lo escuchas todo el tiempo seguido, es absolutamente imperceptible. Y ella, en esa entrevista que leí hace un tiempo, pues hablaba de eso, ¿no? Es decir, como que a veces había como que revertir el proceso, ¿no? Recortar, eliminar, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque la forma en la que yo estaba trabajando a la hora de escribir la novela era muy semejante, ¿no? Es decir, que era como, tú vas como avanzando y hay un momento que dices, ¡buah! Todo esto fuera, o me quedo con estas partes y luego las barajo nuevamente, ¿no? Y de hecho, pues, los distintos fragmentos, una forma de darles orden en determinado momento fue un espacio que es el salón de mi casa, que no hay ni un solo mueble en esa parte, que puede ser como este espacio. Pues yo puse todos los fragmentos en el suelo y empecé a mirar cómo podía reubicarlos, ¿no? Y esa cosa que es como tan sencilla o incluso simple, pues, me ayudó bastante a la hora de conseguir, ¿no? Esos bucles, ¿no? Son interesantísimos. Porque la intención está ahí, pero hay muchas veces que te pones a escribir y es como vas del tirón, pero la pegada que puede tener el texto, si hay más linealidad, bueno, que sería otra novela, ¿no? Evidentemente. Y si quieres evitar esa linealidad, no evitarla, porque no la sientes o no, o yo sencillamente que no me siento cómodo, yo lo veo y digo, esto no... Es decir, la confusión, porque pretendo hablar de la confusión o de la incertidumbre en general, pues se logra más con esas estructuras en bucle. Vamos, desde mi punto de vista. Ahí me llegó. Y creo que por eso es que el libro me estaba de algún modo dictando a leerlo de una tacada. ¿Hice bien en leerlo de una tacada? Yo creo que sí. Es un poco vanidoso decir, ¿no? Pero yo recomiendo a la gente que se lo lea como se puede leer en 2 días. Que no es un libro así como muy extenso. Entonces, pues es como escuchar escuchar una sesión de música, es como ir a un concierto, ¿no? Entonces, te metes, ¿no? Y la experiencia es mucho más, desde mi punto de vista, gratificante, ¿no? En realidad, pues todos los libros puedes disfrutarlo mucho más si tienes el tiempo suficiente para leerlos muy de seguido. Es decir, estamos en la montaña mágica hoy, pues la montaña mágica, ¿cuántas páginas son? Dependiendo de la edición, 1000, 1200, 1100, 900, ¿no? Pues si te metes de lleno, pues es una pasada, ¿no? Y también es una pasada si tardas 2 meses en leerlo, ¿no? Pero el efecto que pueda tener sobre la conciencia del lector es mucho más potente, ¿no? Si te metes. Entonces lo ponemos en el prospecto, ¿no? Claro, en la faja. El bosque. ¿Qué? El bosque también es un personaje potentísimo. Y el bosque lo ubicas también, de algún modo, que es por eso que rompes esos escenarios que nos resultan tan cercanos a los que vivimos por aquí, porque estamos hablando del eje entre Cartagena y La Manga, pero tirando quizás por la carretera de la Unión, ¿no? Estaríamos hablando de ese eje. Sí, Cartagena, Cabo de Palos, ya no es real, ¿no? A mí me ha encantado que sea tan cercano en ese sentido, porque parece fácil, de algún modo, describir paisajes exóticos, ajenos, o como muy impresionantes, un escenario neoyorquino o cualquier cosa así, porque en la literatura se puede practicar, no cuesta más dinero de producción una cosa que otra, pero me ha gustado esa cercanía y la pátina que le has dado a esos escenarios que de pronto pues parecen nuevos. Ahí has tenido mucho punto. Y el bosque ese que convoca a la gente, tú no vas a querer hablar mucho ¿del bosque o qué? de la novela por... Pero estoy hablando, No, pero me refiero de concreciones por no romper la magia. Pero me ibas a preguntar por el bosque, pero ahora al final... No sé, te estoy bueno, dando una escapatoria. decían que, bueno, Magritte, ya, el del Valle del Guadalentín, ¿no? El de Bruselas, decía que sus cuadros no significaban nada, ¿no?
Entonces, eso me parece muy interesante. De hecho, él no se quería considerar pintor. Bueno, Él la pintaba en la publicista, cocina. ¿no? Además, Pero él ¿no? pintaba en la En la cocina. cocina o en el comedor, No quería tener, no tenía estudio, no quería ¿no? tener estudio por eso, Mancharía el suelo. para no considerarse profesional. Es que ya creo que a lo mejor lo he dicho en algún momento, ¿no? Pero los significados son como abiertos, ¿no? El poliedro semántico, ¿no? Es que sin duda es una de las potencialidades de la obra. Pero también no es que quiera como guardar secretos o algo por el estilo, No, ¿no? yo Es estoy que en a ese lo mejor no juego. hay ningún secreto que No, pero yo guardar. estoy en ese ¿no? juego. Ya, se pueden sacar interpretaciones o puede haber distintas motivaciones, pero ya hay momentos que lo que considero así muy interesante no es, yo a ver, elegir bien las palabras es importante. Lo que no quiero ser a la hora de escribir es ser un narrador totalitario, ¿no? Y creo que hay un totalitarismo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? No hace falta profundizar en cuáles son, ¿no? Pero creo que también la narrativa muchas veces puede ser totalitaria, ¿no? Y el narrador puede ser un dictador, ¿no? Que intenta imponer, ¿no? Una historia, un modo de interpretarla, ¿no? Y pues, yo sinceramente es algo que me parece más interesante cuando a mí me dejan libre, ¿no? A la hora de leer o a la hora de experimentar cualquier producto artístico, cultural, y entonces pues yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Me gusta mucho también el uso de la cursiva. Uh-huh. Eso, de algún modo, esos fragmentos de la cursiva como que se escapan del resto de prosa, si fuera prosa, que lo es también. Y me parece que son como dosis muy interesantes. La cursiva cuando aparece, puede aparecer en dos o tres, digamos, con dos o tres intenciones. Una de ellas fundamentales son unas grabaciones, ¿no? Unas grabaciones en las cuales aparece la voz de uno de los personajes, ¿no? Y siempre que aparece la voz de un personaje que se llama Z, como son grabaciones de ella, grabaciones que no hace ella, sino que son realizadas por otro protagonista que se llama N, por eso aparecen en cursiva. Y luego, cuando uno de los narradores, que es uno de los personajes, que es este tal N, pues aparece en cursivas cuando él dentro de su discurso, por decirlo de alguna forma, hace alusión a algo que él ha grabado. Pero en realidad toda la narración es una grabación, ¿no? En principio, puede serlo o no. Entonces, ¿es una grabación? ¿No es una grabación? Pero me parece un recurso y un ingrediente muy interesante. Que de pronto... Hombre, a un nivel estético pues, puede ser interesante, ¿no? Pero se tiene que agradecer. Sí, pero porque a veces está bien cambiar lo que tienes delante, ¿no? En las páginas. ¿Te estás ¿no? quedando en la superficie? ¿Crees que el uso de la cursiva es solo eso? La ¿Algo superficie estético? es la profundidad también, ¿no? Eso. No, pero jugar a nivel formal, ya no solamente en el lenguaje que utilizas, sino incluso en la tipografía, ¿no? En determinado momento, puede ayudar a cambiar la perspectiva, ¿no? A dotarle ya no de otro significado, ¿no? Sino de otra emoción, ¿no? Algo así. Ahí está la clave, creo, de ese resultado. ¿Tú tienes algún lugar favorito del libro? Algo que... Un lugar, pero... Sí, que de pronto... La página 300. La página 300, ¿por qué? ¿Por qué página? Pues me parece que como respuesta está muy bien. No tienen ningún lugar. No creo que no hay página 300, ¿no? Por eso que... La 200, claro. Claro, la 270. Pero te refieres a un lugar como alguna topografía o ambas un cosas. lugar. Sí. Si tengo algo favorito dentro del texto. Tal vez. ¿Pero vas a seguir con la cerrazón? ¿O? No, a ver, sí, hay algunos textos de uno de los personajes que se llaman Mau Mau, porque la novela tiene como tres narradores que son N, Mau Mau y Z, ¿no? Y bueno, algunos de los textos de Mau Mau
pues creo que recogen bastante pues cierta dispersión mental, emocional, ¿no? Que no sintetizan la novela, evidentemente, pero que sigue que me gustan más, ¿no? Por el motivo que sea. Quiero decir, no porque no quiera decir el motivo, sino de forma completamente irracional. ¿Por qué página vas, Paco? 150. por ejemplo. ¿Tú tienes alguna sugerencia que hacer sobre el libro? Que hay Sí, que hombre. leerlo. Hay que leerlo, ¿verdad? Es necesario. Yo creo que lo merece. Que te ha salido una obra muy potente. Gracias. Enhorabuena. ¿Quieres leer un fragmento? ¿Ese? Sí. Venga. Una de Mau. El de Mau Mau. A ver. Me lanza ahí como... Pero yo leo esto y bueno, si queréis decir alguna cosa o preguntar alguna... A ver. No me acuerdo la página es. ¿Eh? Sí. Pues si yo soy poeta. Ya. ¿Por qué me has abandonado? A ver. Mira. Este es un papel que utilicé el otro día para una lectura en Murcia, ¿no? Que era mi guía de lectura, con los minutos que duran una serie de canciones, ¿no? Porque las fui mezclando, ¿no? Y en qué momento debía entrar yo con el texto cuando la canción iba por el minuto 11, 15 o algo así. Entonces, en la página 162 es uno de esos textos de Mau Mau que dice: he soñado con una bala de diamante, un disparo con una bala de diamante. Le diré a N que he visto la llamarada que escapaba del revólver. Chispas que parecían brotar de una flor metálica. Era una flor sin pétalos, sin pistilo, más bien un falo mineral y de fuego. Yo sentía el movimiento del aire según el proyectil avanzaba hacia mí. Centímetros cúbicos de aire que se desplazaban y cambiaban de temperatura y que me recordaban la fiebre. Mientras tanto, contaba los segundos que la bala de diamante tardaba en acariciar mi lóbulo frontal. Me decía 1, 2, 3, 7, 15, 22. Creo que en algún momento perdí la cuenta y el tiempo parecía dilatarse, crecer como un tumor, mientras la bala parecía dormirse en una especie de limbo entre N y yo. Luego se abría paso a través de mi frente y sentía el modo en que el proyectil lamía la masa encefálica, el tacto caliente de la bala que construía un nuevo orden dentro de la cabeza. Era como si N me disparara o fuera a hacerlo o tuviera eso en la mente, esa intención. Y la trayectoria del diamante muriera en el centro del lóbulo frontal, donde todo parecía deshacerse y recomponerse al mismo tiempo, según respiraba o me dormía o me moría dentro del sueño. Antes de eso, mientras esperaba el impacto o que él simplemente disparara, escuchaba una canción compuesta a base de pequeños y cíclicos clics. Chasquidos como de cristal que no llegaba a romperse, sonidos, crujidos, suaves tintineos sobre una base rítmica constante que parecía controlar el modo en que me encontraba dentro del sueño. La perfección rítmica de la canción me enredaba e hipnotizaba, como si fuera una larva en estado de vida latente. Sentía también como si ese sonido repetitivo y en bucle no fuera más que sus palabras, unas palabras que pretendían controlarme o hipnotizarme, dejarme tonta, atada a alguna idea que ni siquiera alcanzaba a comprender. Me dejaba llevar por el bucle, por sus palabras. En ese momento fue cuando quizás conseguí darme cuenta de que N parecía apuntarme, cuando parecía pensar en disparar con una preciosa pistola dorada, que en su interior contenía una sola bala de diamante, una bala
que llegaría hasta debajo de mi mente. Mientras escuchaba la música me decía a mí mismo, un disparo, una bala de diamante en la frente. Me decía eso, esas pocas palabras, solamente. Luego añadía, la iluminación a través de una amorosa y violenta desintegración. Diamante, sí, una bala de diamante. Una bala de diamante que penetra tu lóbulo frontal y que hace que todo cambie. 1, 2, 3 y las visiones llegan. Un disparo, una bala de diamante en la frente. Eso. Qué bueno. Pues me parece un buen remate, ¿no? ¿Tenéis alguna sugerencia, pregunta, colaboración? No, no Pues sé. ya está. ¿Un verano? Estamos todos bien. Pues ya está. Venga. Pues gracias. Muy guay esto. Sí. El tuyo. Sí, con placer, ¿eh? Un reencuentro. Sí, sí. La primera presencial que hace. Bueno, lo hicimos con Eloy Ay, Sánchez qué Rosillo, guay, gracias. pero fue un, digamos, Pero algo sí, excepcional. Pero esperamos ya Sí, seguir. en el con- supermercado. En el supermercado. Bueno, empezar. Sí, porque mi, A ver si mi puede balanza ser. da mal peso. No, sí, lo estaba ¿Cómo leyendo, que? se lo estaba leyendo y era como en plan, qué cabrón, ha leído el libro. Ah, a pesar del libro. Se está grabando, ¿eh? Y no lo voy a cortar, lo del cabrón.